¿Crees que habrías tenido la entereza necesaria para no sucumbir en la Edad Media? Prepárate para conocer la descarnada realidad de la existencia servil. ¿Habrías logrado salir indemne de la Inglaterra medieval temprana? Esta es la crónica de un siervo. Te pregunto, ¿podrías haber resistido los embates de aquella época viviendo como un humilde trabajador de la tierra? ¿Acaso la vida de antaño era verdaderamente más sencilla de lo que imaginamos? ¿O se trataba de una pugna constante y agónica por no perecer? En este metraje, nos sumergiremos en las entrañas de la cotidianidad medieval para intentar desentrañar la respuesta a este interrogante. ¿Qué hay de los desafíos que traía cada nuevo amanecer? Imagina despertar en una morada gélida de una sola estancia, un espacio angosto que compartes con tu cerdo y tus gallinas, alimentándote de un pan tosco y renegrido cada día, mientras batallas contra enfermedades atroces sin el auxilio de la medicina moderna. ¿Cómo lograba alguien mantenerse en pie? ¿Cuál era el destino de una mujer en aquella Inglaterra remota? Desde tradiciones opresivas hasta los peligros mortales del alumbramiento, las vicisitudes que enfrentaban las mujeres podrían estremecerte. Por ello, te invito a emprender este viaje conmigo para explorar las verdades imprevistas sobre la supervivencia en la isla británica bajo el yugo de la servidumbre. Relatos jamás contados sobre la resiliencia humana y las realidades más crudas de la vida diaria. Al concluir, sabrás con certeza si habrías sido capaz de sortear los peligros y las trampas que la Inglaterra medieval temprana te habría arrojado al paso. Así pues, sin más dilación, adentrémonos en la historia. Imagina que acabas de ser transportado a los albores de la Inglaterra medieval. Para facilitarte las cosas, te otorgaré el don de comunicarte fluidamente con tus semejantes. En circunstancias normales, esto sería una quimera absoluta. El inglés antiguo era la lengua imperante, y comprender a alguien hablándolo resultaría casi imposible, pues su gramática, léxico y pronunciación distan un abismo del idioma actual. Es, en esencia, una lengua completamente ajena, a pesar de ser su antecesora. Pero esa será la única concesión que recibirás. Ahora bien, aunque puedas conversar con los lugareños, ¿qué tipo de existencia y estrato social te aguardaría? En aquella Inglaterra, la vida de la inmensa mayoría de la población, aproximadamente el 85%, estaba definida por su condición de siervos. Dado que esta es la realidad predominante, ese sería tu destino: ser un siervo y, por ende, sumirte en la más absoluta precariedad. Esto conlleva que estarías encadenado a la tierra que trabajas, sometido a faenas demoledoras y obligado a soportar condiciones de vida que a menudo resultaban inclementes y despiadadas. Tu existencia sería un contraste violento frente a la opulencia de la nobleza y el clero, quienes ostentaban el poder y la riqueza. La característica definitoria de la servidumbre era el vínculo con el terruño. A diferencia de los esclavos, considerados meras propiedades, los siervos estaban ligados al suelo que labraban, lo que significaba que no podían abandonar el feudo sin la venia del señor. Esta carencia de libertad restringía severamente sus movimientos y horizontes. Eran esencialmente parte integral de la heredad, y sus vidas estaban entrelazadas con la fortuna de la misma. Este engranaje otorgaba estabilidad al sistema feudal, garantizando una fuerza de trabajo perpetua para los señores dueños de la tierra. Siendo tú un siervo, se te consideraría parte de la columna vertebral de la economía agrícola medieval. Tu jornada giraría en torno a un esfuerzo físico extenuante, principalmente en los campos, donde sudarías de sol a sol, desempeñando tareas como arar, sembrar, cosechar y cuidar del ganado. Estas labores eran físicamente devastadoras, a menudo ejecutadas con herramientas rudimentarias y bajo condiciones climáticas hostiles. El trabajo sería incesante, con escasos momentos de respiro a lo largo de las estaciones agrícolas. Esta exigencia física constante haría mella en tu fisonomía, conduciéndote al agotamiento crónico y a lesiones permanentes, contribuyendo de manera general a una esperanza de vida reducida. Lamentablemente, no hemos comenzado este periplo con los mejores augurios.
¿Y qué hay del sustento? Al ser un siervo o campesino, tu dieta sería sumamente elemental y monótona, consistiendo mayoritariamente en granos como la cebada y el trigo, utilizados para elaborar pan o una suerte de gachas espesas. Estos alimentos básicos se complementaban con los escasos vegetales que pudieras cultivar en tu pequeño huerto, tales como habas, pillotes y cebollas. La carne, por otro lado, sería un lujo exótico, consumida únicamente en ocasiones excepcionales o días de festividad religiosa. La caza en la temprana Edad Media era un privilegio exclusivo de los nobles. Les proveía de carne, pieles y cuero, siendo los ciervos, jabalíes y piezas menores sus presas habituales. No obstante, todo esto se regía por normas severas y a menudo se restringía a la aristocracia. En las tierras reales, los bosques estaban protegidos por leyes forestales que reservaban vastas extensiones para la élite, mientras que los campesinos enfrentaban castigos dracónicos por la caza furtiva. Por tanto, no habría cazadas para ti, a menos que desearas sentir todo el peso de la ley sobre tus hombros. Tu dieta limitada provocaría una carencia de nutrientes esenciales, derivando en deficiencias y problemas de salud. La falta de variedad y valor nutricional contribuiría a tu vulnerabilidad ante las infecciones y a un estado de salud general paupérrimo. Las fuentes de agua contaminada también representarían una amenaza constante para ti y para todos los demás. Los ríos y pozos solían estar infectados con desechos humanos y animales, lo que propiciaba la propagación de enfermedades hídricas como la disentería, el tifus y el cólera. La ausencia de sistemas de alcantarillado adecuados y métodos de eliminación de residuos exacerbaba el problema. Aunque los acaudalados pudieran tener acceso a fuentes de agua algo más puras en ciertos casos, las condiciones generales de insalubridad significaban que todos corrían el riesgo de infectarse. La disentería, desde luego, no mostraba respeto alguno por el rango social. En cuanto a la vivienda, lo habitual sería que moraras en una choza simple y pequeña, construida con entramado de madera y barro, con un techo de paja. Las casas de los siervos solían tener una o dos estancias compartidas con toda la familia y en ocasiones incluso con sus animales. Así que, efectivamente, tendrías una relación de cercanía y familiaridad con tus cerdos y ovejas. Sin embargo, la falta de ventilación adecuada y de higiene convertía estas moradas en lugares húmedos, ahumados y propensos a plagas de parásitos. El hacinamiento era lo común, empeorando el entorno insalubre en el que te verías obligado a subsistir. Estas condiciones de vida deplorables contribuirían, por supuesto, a la propagación de dolencias y problemas respiratorios, impactando aún más en tu salud y bienestar. Ahora que conoces el tipo de vida que te aguardaría y cuán ardua sería, cabe preguntarse, ¿qué efecto tendría todo esto en tu longevidad? La esperanza de vida promedio en la Inglaterra medieval temprana era asombrosamente baja para los estándares actuales. Hombres y mujeres podían esperar vivir entre los 30 y los 35 años. Estas cifras, no obstante, son promedios calculados al nacer y están fuertemente sesgados por las tasas extremadamente altas de mortalidad infantil y juvenil. Es crucial comprender que estos números no implican que la gente pereciera rutinariamente a los 20 o 30 años. Aquellos que lograban sobrevivir a la infancia podían alcanzar edades mucho más avanzadas, llegando a los 40, 50 o incluso más allá. Sin embargo, la amenaza constante de una muerte prematura reducía significativamente la edad promedio general. Te concederé otro favor y te transportaré a esta época como un joven de 20 años. Esto significa que, afortunadamente, habrás evitado las trampas que la infancia temprana suele tender y podrás anhelar unos buenos años por delante, o eso esperamos. Es evidente que la pérdida de vástagos era un suceso trágicamente habitual. Aproximadamente un tercio de todos los niños moría antes de alcanzar los 5 años de edad. Esta tasa devastadora de mortalidad infantil emanaba de una combinación de factores interconectados. La desnutrición desempeñaba un papel crucial, ya que una alimentación deficiente debilitaba el sistema inmunológico de los pequeños, haciéndolos sumamente vulnerables a las infecciones. El limitado conocimiento médico de la época implicaba que los tratamientos efectivos para las dolencias infantiles comunes fueran, en el mejor de los casos, escasos y en su mayoría inexistentes.
Esta falta de comprensión contribuía a la propagación y gravedad de enfermedades como la tos ferina y el sarampión, que resultaban particularmente letales para los infantes. Estas patologías, sumadas a otras infecciones como la disentería y enfermedades respiratorias, a menudo resultaban fatales en un tiempo anterior a la medicina moderna y el saneamiento. Por lo tanto, la pérdida de tantas vidas jóvenes era una consecuencia de las limitaciones tanto ambientales como médicas. Las malas cosechas debido a fluctuaciones climáticas, plagas o enfermedades eran frecuentes, provocando periodos de hambruna y desnutrición generalizada. Aún en años de relativa abundancia, la carencia de una dieta equilibrada significaba que muchas personas sufrían de deficiencias vitamínicas y minerales, comprometiendo aún más su salud. Las fuentes de agua estaban a menudo contaminadas, y la convivencia estrecha con animales aumentaba el riesgo de enfermedades transmitidas de bestias a humanos. Existe una amenaza que se cernía sobre la población y que podría sorprender a muchos: el envenenamiento. Sí, este es otro peligro que tendrías que sortear. El envenenamiento tomaba diversas formas y afectaba a diferentes estratos sociales de maneras distintas. Mientras que la escasez de alimentos y las enfermedades infecciosas representaban peligros constantes para todos, el veneno añadía otra capa de vulnerabilidad con riesgos específicos para los ricos y para el vulgo. Para los pudientes, el envenenamiento por plomo era una preocupación mayor. El plomo se utilizaba ampliamente en diversos artículos del hogar y materiales de construcción. Una fuente común de exposición era la cerámica vidriada. Los barnices usados para crear estas piezas a menudo contenían plomo que podía filtrarse en la comida y la bebida, especialmente en sustancias ácidas como el vino o los jugos de frutas. Con el tiempo, esta exposición crónica al plomo podía derivar en una serie de problemas de salud, incluidos daños neurológicos e incluso la muerte. El plomo también estaba presente en otros objetos como las pinturas. El efecto cumulativo de la exposición al plomo desde múltiples fuentes suponía un riesgo serio para la salud, principalmente para los individuos acaudalados. Para la población en general, el envenenamiento de cornezuelo, también conocido como ergotismo o el fuego de San Antonio, representaba una amenaza mucho más extendida y dramática. El cornezuelo es un hongo que crece en el centeno y otros cereales, particularmente en condiciones de humedad. Cuando el grano contaminado se usaba para hacer pan, los alcaloides presentes en el hongo podían causar enfermedades graves. Los síntomas del ergotismo eran variados y aterradores. Una forma, conocida como ergotismo convulsivo, provocaba espasmos musculares dolorosos, convulsiones y alucinaciones. A veces también derivaba en extraños brotes conocidos como epidemias de baile, donde los espasmos musculares incontrolables se manifestaban como movimientos frenéticos similares a una danza. Los afligidos a veces bailaban durante horas o incluso días, aparentemente incapaces de detenerse hasta colapsar por puro agotamiento, lesiones o incluso la muerte. Estos episodios, a menudo interpretados bajo un prisma religioso como posesión demoníaca o castigo divino, subrayan el profundo impacto del envenenamiento por cornezuelo tanto en el estado físico como mental de los individuos y las comunidades de este periodo. Existe otra forma de ergotismo que tendrías que evitar: el ergotismo gangrenoso. Este restringía el flujo sanguíneo a las extremidades, provocando intensas sensaciones de ardor seguidas por la gangrena, la muerte del tejido, lo que podía resultar en la pérdida de miembros. Los brotes de ergotismo, en sus diversas formas, eran a menudo generalizados y podían causar una mortalidad significativa y desorden social. Los síntomas dramáticos, particularmente las alucinaciones y la gangrena, a menudo llevaban a la gente a creer que estaban afligidos por un castigo divino o, de hecho, por brujería. Si todo eso no fuera suficiente, te encontrarías en una desventaja aún mayor si fueras mujer en la Inglaterra medieval temprana. Las vidas de las mujeres estaban estrictamente limitadas por una sociedad dominada por los hombres, moldeada por las enseñanzas bíblicas de la época. Estas interpretaciones a menudo retrataban a las mujeres como subordinadas, rastreando esta jerarquía hasta el relato bíblico de Adán y Eva, donde la transgresión de Eva era vista como el origen del pecado y el sufrimiento.
Este marco religioso proporcionaba una justificación poderosa para la opresión de las mujeres y definía sus roles y expectativas dentro de la sociedad. Además, como mencionamos antes, el parto representaba una amenaza significativa para la vida de las mujeres. El conocimiento médico era limitado y el alumbramiento era a menudo un evento peligroso e impredecible. Complicaciones como infecciones, hemorragias y partos obstruidos eran comunes y frecuentemente resultaban en la muerte materna. La falta de saneamiento adecuado e intervención médica aumentaba aún más el riesgo asociado al nacimiento. Más allá de los deberes domésticos y agrícolas, las mujeres tenían derechos legales limitados y estaban mayoritariamente excluidas de posiciones de poder e influencia. Sus vidas se definían primordialmente por su relación con los hombres, ya fuera como hijas, esposas o madres. ¿Qué estás mirando? Aunque algunas mujeres, particularmente aquellas de familias nobles o reales, podían ejercer influencia a través de sus conexiones familiares, estos casos eran excepciones y no la regla. La gran mayoría vivía dentro de un sistema que restringía su autonomía y limitaba sus oportunidades de desarrollo personal y social simplemente por su género. Esto nos conduce de manera natural al sistema judicial inglés de la época. Esperemos que no transgredas las leyes del momento ni te veas sujeto a los castigos subsiguientes. La Iglesia ejercía una influencia monumental tanto sobre la vida espiritual como la secular, moldeando las normas sociales y contribuyendo al marco legal, aunque no administrara directamente la ley secular en todos los casos. La autoridad moral de la Iglesia y su estrecha relación con los poderes gobernantes significaban que la doctrina religiosa impregnaba el sistema legal. Esta influencia es evidente en las leyes estrictas que regían diversos aspectos de la vida y los castigos brutales impuestos por las transgresiones. Las enseñanzas eclesiásticas enfatizaban la moralidad, la obediencia y la adhesión a la doctrina. Los pecados no eran meros fallos espirituales, sino que también podían considerarse ofensas contra el orden social, mereciendo por tanto un castigo terrenal. Esta perspectiva llevó a la criminalización de comportamientos que la Iglesia consideraba moralmente reprobables, incluyendo el robo, el juego y otros actos vistos como disruptivos a la armonía social. Las penas para estos crímenes eran a menudo severas y se ejecutaban en público, sirviendo como advertencia para los demás. Los azotes eran una forma de castigo común para diversas ofensas, incluyendo el robo, particularmente en casos de reincidencia o aquellos que involucraban un valor significativo. La marca con hierro candente era otra forma de castigo utilizada para señalar a los criminales, sirviendo como un recordatorio permanente de su transgresión y una forma de ostracismo social. Esta marca podía colocarse en la mano, la cara o otras partes visibles del cuerpo. Uno de los rasgos más distintivos del sistema legal en este periodo era el juicio por ordalía. Esta práctica, a menudo sancionada por la Iglesia, involucraba someter al acusado a una prueba dolorosa y peligrosa, el cuyo resultado se creía determinado por la intervención divina. La lógica detrás de esto era que Dios protegería al inocente y revelaría al culpable. Se practicaban varias formas de ordalía. La ordalía del hierro candente. El acusado debía cargar un hierro al rojo vivo durante cierta distancia. Luego se vendaba la mano y si la herida sanaba limpiamente en un tiempo especificado, el acusado era declarado inocente. Si la herida se gangrenaba o infectaba, se consideraba prueba de culpabilidad. La ordalía del agua hirviendo. El acusado debía recuperar una piedra de un caldero con agua en ebullición. Se vendaba la mano y se observaba el proceso de curación, de manera similar a la ordalía del hierro. La ordalía del agua fría. El acusado era arrojado a una masa de agua. Si flotaba, se le consideraba culpable, ya que se creía que el agua pura rechazaba lo impuro. Si se hundía, se le consideraba inocente y, con suerte, era rescatado antes de ahogarse. Estas ordalías estaban profundamente arraigadas en las creencias religiosas y reflejaban una cosmovisión donde la intervención divina se veía como un medio legítimo para determinar la culpa o la inocencia. La implicación de la Iglesia en estas prácticas solidificó aún más su influencia sobre el sistema legal.
Es importante notar que la aplicación de estas leyes y castigos podía variar dependiendo del estatus social. Aunque teóricamente las leyes se aplicaban a todos, los ricos y poderosos a menudo gozaban de mayor clemencia y a veces podían evitar los castigos más atroces. Sin embargo, para la mayoría de la población, la amenaza de un castigo brutal, incluso por ofensas menores, servía como un poderoso medio de control social. Por si todo esto no fuera suficiente, si fueras varón, tendrías un último peligro que sortear: la guerra. Esta era una característica omnipresente de la vida en la Inglaterra medieval temprana, afectando a todos los niveles de la sociedad, pero siendo particularmente devastadora para la clase campesina. Estos conflictos surgían de diversas fuentes, incluyendo luchas de poder internas entre reinos rivales, disputas sucesorias y amenazas externas, muy especialmente de las incursiones vikingas. Estos conflictos constantes tuvieron profundas consecuencias sociales, económicas y demográficas. Uno de los impactos más significativos de estas guerras fue la leva forzada de campesinos, el sostén de la economía medieval. Estos individuos eran a menudo obligados a abandonar sus campos y familias para servir en el ejército de su señor o rey. A diferencia de los soldados profesionales o guerreros entrenados, los campesinos solían estar mal equipados y carecían de formación militar extensa. A menudo se armaban con herramientas rudimentarias como lanzas, hachas o incluso aperos de labranza. Esta falta de entrenamiento y equipo los hacía extremadamente vulnerables en el campo de batalla, lo que resultaba en altas tasas de bajas entre sus filas. El impacto del servicio militar forzado en las comunidades campesinas era multifacético. Retirar a una porción significativa de la fuerza de trabajo agrícola interrumpía los ciclos de cultivo, provocando escasez de alimentos y penurias económicas. La ausencia de hombres también dejaba a las familias desprotegidas, exacerbando aún más la tensión social y económica causada por la guerra. Las invasiones, particularmente las de los daneses, fueron una fuente principal de conflicto y muertes durante este periodo. A finales del siglo VIII, las incursiones danesas en la costa inglesa se intensificaron, evolucionando de expediciones de saqueo a pequeña escala a invasiones masivas destinadas a la conquista y el asentamiento. Estas invasiones trajeron destrucción generalizada y pérdida de vida. Las comunidades costeras eran especialmente vulnerables a los ataques, con aldeas y monasterios a menudo señalados por su riqueza. La crónica anglosajona, una fuente primaria de este periodo, está repleta de relatos sobre incursiones vikingas describiendo la devastación que sembraron. La escala de estas invasiones aumentó con el tiempo, culminando en el establecimiento del Danello, una región de Inglaterra bajo control danés. Este periodo testificó batallas memorables y periodos prolongados de conflicto entre los reinos anglosajones y los invasores daneses. El impacto de estas guerras e invasiones se extendió más allá de las bajas inmediatas. La destrucción de cultivos, ganado e infraestructura provocó hambrunas e inestabilidad económica. La amenaza constante de violencia y disrupción también creó un clima de miedo e incertidumbre que afectaba la vida diaria de todos los miembros de la sociedad. Así, la guerra era una presencia constante con consecuencias demoledoras. Los siervos, a menudo forzados al servicio militar, sufrían bajas desproporcionadamente altas debido a su falta de preparación. El efecto combinado de estos conflictos tuvo un impacto profundo en el paisaje social, económico y demográfico de la época. Bien, si has llegado hasta aquí, es muy probable que estés pensando, por Dios, ¿cómo pudo alguien sortear todos los peligros y trampas que la vida le lanzaba en aquellos tiempos remotos? Bueno, debes recordar que no conocían otra cosa. La gente de aquellos días no tenía experiencia en bienestar social, oportunidades de ascenso personal, ni tantas otras cosas que la mayoría da por sentadas hoy en día. Sin embargo, al igual que nosotros, seguían siendo seres humanos. Aún tenían esperanzas y aspiraciones, aunque ajustadas a su realidad. Seguían enamorándose, formando familias, cultivando amistades, riendo y bromeando a pesar de las nubes que se cernían sobre ellos. Así que ahí lo tienes. Vivir en Inglaterra como un siervo en el periodo medieval temprano no era una tarea sencilla. Pero, ¿habrías podido tú sortear los peligros a los que te habrías enfrentado?
Por favor, deja un comentario y házmelo saber. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Sobreviviendo al Pasado. Por favor, danos un me gusta y suscríbete si disfrutas de estos relatos. Cuídate y nos vemos en la próxima entrega aquí, en nuestro canal.